Les vamos a ir contando un poco para ir arrancando de qué se trata toda esta iniciativa y de qué se trata el proyecto para que puedan conocernos un poco mejor. Y bueno, y luego arrancaremos en unos minutos con el webinar hasta que ingrese un poco más de las personas que se anotaron. ¿A mí me escuchan bien? Genial, buenísimo. Bueno, como les dijo Vale, si pudieron ingresar al link, genial. Y bueno, bienvenidos al webinar El ABC de la Oratoria. Es una iniciativa de Spotlight Experience. Con Vale decidimos formar esta iniciativa en medio de la pandemia, buscando poder ayudar a otros jóvenes a poder potenciar un poco más sus habilidades, porque nosotras también vivimos esta falta de herramientas como para poder entender un poco más cómo conseguir esas oportunidades que buscábamos o que necesitábamos, así que decidimos crear este emprendimiento social desde jóvenes, para jóvenes como ustedes, como nosotros. Y bueno, nosotras básicamente lo que nos movió mucho a empezar esta iniciativa, más allá de esto de la necesidad de nuevas herramientas, fue entender el enorme problema de desempleo joven que estamos enfrentándonos ahora en la actualidad, en Latinoamérica sobre todo. Encontramos una realidad de más de 9 millones de jóvenes en toda Latinoamérica que están fuera del mercado laboral, y Spotlight lo que viene a hacer acá es buscar ser una guía, un acompañante, un espacio en el cual podamos desarrollarnos y poder reducir esta brecha, trabajar en conjunto con otros jóvenes, con otros expertos y personas que estén también trabajando por lo mismo, para poder entender un poco que la solución está en empezar a trabajar en la juventud. Bueno, y un poco para que entiendan un poco más, nosotras nos basamos mucho en esta palabrita que ven en la pantalla, que es el reskilling, que es básicamente esta necesidad de poder empezar a adquirir habilidades blandas, habilidades nuevas que puedan permitirnos potenciar nuestro talento, potenciar esas habilidades que ya poseemos, quizá innatas, y básicamente lo queremos hacer desarrollando experiencias como la que estamos viviendo a punto de experimentar ahora, como charlas, webinars, en la cual ustedes puedan no solamente escuchar a otras personas hablar, sino realmente participar y ser parte de esta iniciativa. Bien. Y bueno, nosotras buscamos hacerlo a través de distintos espacios. Más allá de los webinars, tenemos workshops de distintas temáticas, todas basadas en esto de la adquisición de nuevas habilidades, webinars de acceso gratuito con inscripción previa, como el que están haciendo ahora, en el cual también vamos a ir abordando distintos temas en los cuales ustedes pueden nos pueden ir siguiendo en redes y enterarse de qué tipo de temáticas vamos a estar tratando después. Y también bootcamps, que son experiencias prácticas un poco más intensivas, en las cuales se va trabajando mediante la práctica distintas herramientas, habilidades y experiencias que puedan ayudar al desarrollo personal y profesional de todos los participantes. Así que nada, les cedo la palabra a Vale, que va a presentar un poco a nuestro equipo y para que nos puedan conocer un poco mejor. Bueno, genial. Bueno, yo soy Valeria Rivera, soy la directora del proyecto, sobre todo en la parte de aprendizaje, como es lo que queremos hacer, poder acercar el aprendizaje de forma de diferentes formatos a los jóvenes. Y nuestro equipo está conformado por Jen, que es líder del equipo, de hablar, Juli, que está al lado de Jen, que es nuestra community manager, y Damián, que debe estar por ahí también, que es nuestro copywriter. Nosotros trabajamos y buscamos potenciar y desarrollar los espacios con otros jóvenes y con otros profesionales para poder ayudarnos entre nosotros, básicamente. Si pueden, síganos en Instagram, somos Spotlight, y ahí se enterarán de todas nuestras propuestas. Y ahora sí, les vamos a presentar a nuestro speaker de hoy, que es Mirta Aguirre. Ahí también está su Instagram para que la puedan seguir. Ella también crea contenido para ayudar, sobre todo en cuestiones de comunicación y oratoria.
Es licenciada en Relaciones Internacionales, magíster en Educación y Desarrollo Internacional, es profesora en la Universidad de Itela de Oratoria y Debate, experta en habilidades comunicacionales y tiene una amplia experiencia, enseñó debate en el Caribe, con una perspectiva de desarrollo personal y ciudadano, entre muchísimas cosas más. Así que nos parece una persona ideal para dictar este webinar del día de hoy y les voy a ceder la palabra para que ella se presente un poco mejor. Antes de empezar, les digo unas cuantas cositas, si se pueden mantener muteados, así generamos un espacio más sin ruido. Enciendan la cámara, si pueden, para poder ver rostros y ver que estamos interactuando con personas. Y todas sus dudas y preguntas, por favor, las dejan en el chat, porque las vamos a estar leyendo y las vamos a estar respondiendo al final del encuentro. Sin más, por mi lado, le cedo la palabra a Mirta para que empecemos con el webinar. Muchas gracias por asistir a esta iniciativa, por cierto. Bueno, estamos ahí, ¿me ven? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Mirta. Buenísimo, muchas gracias, chicas. Entonces, voy a compartir mi pantalla, ¿les parece? Sí, si hacemos el ahí cambio. vale. Sí, perfecto. Buenísimo, un segundito. ¿Me ven? No sé qué pasó con el Zoom. Me está costando encontrar la pantalla. Ay, acá, perdón. ¿Ahí? ¿Estamos? Estamos. Buenísimo, muchas gracias, chicas. Bueno, en primer lugar, les agradezco a todas las personas que vinieron hoy. El día en Buenos Aires es súper lindo, así que les agradezco que estén presentes acá, y bueno, desde los otros lugares en donde se hayan unido. Agradezco la invitación de las chicas cuando me convocaron, la verdad que me pareció una iniciativa buenísima, resuena completamente con lo que hago, como las chicas compartieron, enseño habilidades comunicacionales, soy una apasionada de la interculturalidad de los viajes, de la comunicación en general, porque creo que la comunicación está en la base de nuestras relaciones y todo lo que construimos está basado en relaciones y en conversaciones, ¿no? Entonces, me parece súper... me gustó mucho la iniciativa, y sin dar mucho más preámbulo, porque las chicas ya hicieron una presentación muy buena, vamos a entrar un poco a qué se trata lo que vamos a ver hoy, que le pusimos este nombre un poquito para que pudiesen ustedes entender de qué iba la cosa, oratoria ABC, ¿no? Algunas bases clave. Podríamos hablar un montón de cosas sobre la oratoria, hoy vamos a hablar de aquellas que consideramos que tienen que estar a la hora de pensar, bueno, cuando vamos a comunicarnos, cuando vamos a hacer una presentación, cuando tenemos que hacer un discurso. Entonces, lo primero que queremos traer a la mente es que nosotros vamos a ver hoy, bueno, cómo hacemos para tener presentaciones exitosas, ¿no? Probablemente todos en algún momento, ya sea en la universidad, ya sea en nuestros trabajos, necesitamos hacer alguna presentación, y hoy en contexto de Zoom, todo el tiempo estamos haciendo presentaciones, ¿no? Interactuamos a través de una computadora, de un video que en muchos contextos nos invita y nos obliga a hacer una presentación. Entonces, hoy vamos a ver algunas herramientas, algunos tips para hacer presentaciones exitosas. ¿Y qué significa que sean exitosas? Bueno, que la gente nos entienda, que pase un mensaje claro, que sea entretenido, ¿no? Que la gente no se aburra, que la gente mantenga el interés a lo largo de nuestra presentación. Ahora bien, si vemos acá esta imagen, ¿no? que nos despierta, tenemos ahí a la muerte, que mira a la chica que está muy nerviosa, y probablemente algunos o todos, ¿no? En algún momento nos sentimos un poco, ¿no? Como la chica. Lo bueno, creo que no nos morimos, ¿no? Si estamos acá es porque la muerte no nos llevó, y eso ya es súper bueno, así que arrancamos con un tono
muy, muy optimista. Ahora bien, esta sensación, ¿no? Por lo menos que vemos ahí, vemos el cuerpo de la chica mínimamente incómoda, es algo que probablemente nos ha pasado a todas las personas. Entonces, si no entraron a Menti, les dejo unos segunditos para que entren a Menti, acá, pueden entrar en esta página, pueden poner este código y pueden compartir cómo se sienten hablando en público, ¿no? Que esas palabras que cuando les dicen, bueno, tenés que hacer una presentación, tenés que hablar en público, qué sentimientos te vienen, qué te sucede, cómo te sentís, ¿no? Probablemente ahora vamos a ver cuáles son los resultados de nuestra audiencia. Unos segunditos más. Y vamos a ver cómo nos sentimos. Vamos a ver qué nos dijeron. Bueno, pueden ver cómo te sentís hablando en público. Miren lo que apareció. ¿Recuerdan cómo funciona una nube de palabras? Las palabras más grandes son las palabras que más se repitieron en las personas que compartieron, que completaron esta encuesta. Bueno, lo primero que vemos es nerviosa y nervioso. Ansiosa, bueno, nervios, con miedo. Ansioso, debilidad, inseguridad, reflexiva. Bueno, tenemos personas que se sienten cómodas, buenísimo, está siempre genial, pero también vemos emociones varias, observada, ¿no? Obviamente nos están observando cuando estamos hablando en público, asustada, liberada, buenísimo, quien se siente liberada, genial, tenemos un gran potencial ahí, reflexiva, bochorno, miren las palabras que aparecen, ¿no? Tenso, tembloroso, entusiasta, excelente, buenísimo, esas palabras, pensante. Bueno, miren todo lo que nos genera, ¿no? Hablar en público. Tenemos definitivamente una gran cantidad de sensaciones y emociones, y como vieron, la mayoría son más bien negativas, ¿no? Y en definitiva podemos decir, bueno, la mayoría de nosotros tenemos este vínculo con hablar en público, nos pasan muchas cosas, y principalmente una de las emociones que tenemos es miedo, ¿no? Y miren si no será tan recurrente este miedo a hablar en público, que este miedo a hablar en público tiene nombre, ¿no? Y se llama glosofobia. Es el miedo precisamente a hablar en público. Gloso es lengua, fobia, sabemos que es miedo, ¿no? Entonces, el miedo a hablar en público tiene su propio nombre precisamente porque es algo que nos pasa a un montón de personas. Entonces, ahora cuando nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué es un miedo, no? O sea, ¿por qué nos pasa eso cuando hablamos en público? Podemos reflexionar un montonazo. Ahora, algo que definitivamente podemos pensar es que cuando nosotros tenemos miedo a algo o hay una situación que nos genera mucha ansiedad y que nos despierta toda esta sensación incómoda, podemos pensar que esto aparece porque consideramos que esa amenaza, ¿no? ese desafío que tenemos frente a nosotros es superior a los recursos que nosotros tenemos. Si pensamos, ¿no?, que tenemos los recursos, tenemos las habilidades para afrontar eso que tenemos frente a nosotros, entonces tal vez no tendríamos tanto miedo, ¿verdad? Y entonces es acá donde, teniendo en cuenta esta idea, a mí me gusta trabajar la oratoria desde este enfoque, entendiendo que, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Como entendiendo que si tenemos una gran amenaza, probablemente necesitemos muchos recursos para enfrentarla, ¿cómo podemos resolver esto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hablar en público es una habilidad, ¿no? Entonces, como toda habilidad, podemos desarrollarla, podemos mejorarla, podemos trabajarla. Y mientras más nosotros practicamos, más vamos a sentirnos cómodos, cómodas con esta actividad. ¿Y cómo hacemos entonces, no? Porque tenemos estas sensaciones que se nos aparecen al hablar en público, tenemos esta amenaza. ¿Cómo podemos hacer para tener éxito a la hora de hacer una presentación? Yo veo principalmente dos pilares. Me gusta pensar que tenemos dos grandes áreas en las que podemos trabajar, practicar para tener éxito.
La primera, que tiene que ver con la gestión emocional, tiene que ver con el orador. ¿Quién habla? La persona que lleva adelante la actividad, ¿no? Porque vamos a ser nosotros, yo como persona, acá, en este caso sentada frente a ustedes, estoy poniendo, ¿no?, todo mi ser para hacer esta actividad. Entonces necesito gestionar y tener, ¿no?, sobre todo mi aspecto emocional gestionado. Ahora vamos a ver cómo. Y después, por otro lado, necesito también recursos, ¿no? Necesito estos estrategias, estos tips para sentirme lo suficientemente preparada para llevar adelante esta actividad. Entonces, veamos el gran pilar, ¿no? El primero es la gestión emocional. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es esto exactamente? Bueno, como vimos previamente, nosotros como oradores, a la hora de ponernos a hacer esta actividad, nos aparecieron un montón de emociones, ¿no? Ahí vimos miedo, ansiedad, entusiasmo, un montón de sentimientos y sensaciones que nos atravesaron. ¿Y qué podemos hacer con eso? Bueno, lo primero que podemos, y la invitación principal, es a aceptar. Ustedes me dirán, bueno, ¿aceptar qué? Y principalmente, y primero, aceptar que somos humanos, que estamos haciendo esta actividad que nos genera todas estas sensaciones, estas emociones. Aceptar que nos van a pasar cosas a lo largo de nuestra presentación y que como seres que existimos y que estamos en este momento vivos y haciendo esta actividad, bueno, probablemente nuestro principal deseo sería no tener que estar haciendo esta presentación, no tener que estar hablando. Bueno, eso no es una opción. Ahora, lo que sí podemos hacer es decir, bueno, yo estoy acá presente y voy a resolver esta situación aceptando un poquito esta actividad, amigándome con el miedo, haciendo propia esta ansiedad y que eso juegue a favor nuestro, ¿no? Como todo en la vida, muchas veces tenemos miedo, tenemos desafíos, el desafío es hacerlo con el miedo, ¿no? Si esperamos a que el miedo se vaya, entonces probablemente nunca haríamos tal vez un montón de las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida. Y luego de aceptar y que decimos, ok, tengo que hacer esta actividad, vamos a dar lo mejor de mí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a relajar y preparar. ¿Relajar y preparar qué, no? Si ustedes, les voy a preguntar un poquito por el chat, ¿qué piensan? ¿Que cuando tenemos que hablar en público, qué vamos a relajar? ¿Qué vamos a preparar? A ver, ¿cómo hacen ustedes un poquito? ¿Qué me cuentan? A ver si tenemos alguna respuesta por el chat. El cuerpo, buenísimo. El cuerpo, la voz, la mente, buenísimo. Acá ya tenemos a alguien que me parece que despidió la presentación. Excelente. Buenísimo. Silvi, afiladísima. Veamos, entonces, ¿qué vamos a relajar y qué vamos a preparar? El cuerpo. Fundamental el cuerpo. El cuerpo es, bueno, nuestro vehículo, ¿no? Lo que nos permite estar acá presentes. Y necesitamos entonces relajar el cuerpo, preparar el contenido, apoyo, ejercicios, buenísimo. Estamos muy encaminados. Entonces, lo primero, el cuerpo, ¿no? El cuerpo, ¿cómo voy a relajar el cuerpo? Bueno, podemos pensar, obviamente, ¿no?, en rutinas que nos permitan relajar esas partes que tanto, si sabemos, ¿no?, que tenemos el cuello tensionado siempre, vamos a armar una rutina para el cuerpo, para la espalda. ¿Necesitamos energía? Bueno, un ratito antes de la presentación nos paramos, ponemos una música que nos motiva. Si necesitamos relajarnos, vamos a poner una canción que nos relaja. El cuerpo es nuestro primer elemento, entonces necesitamos relajar. Súper importante relajar el cuerpo, sobre todo porque las tensiones, ¿no?, las emociones y las sensaciones las sentimos. Entonces el cuerpo es el que se va a sentir resentido a la hora de hablar en público. Entonces podemos buscar en internet un montón de rutinas para relajar el cuerpo. Súper importante también relajar la mente, ¿no? Porque cuando estamos hablando en público probablemente les habrá pasado que empezamos con un diálogo interno, ¿no? Y si vieron algunos dibujitos un poquito más viejos, este diálogo interno aparece como tal vez como un diablito y un angelito, ¿no? Y el diablito nos viene a decir, te ves mal, no sabes nada, te están mirando, te están juzgando, seguro que va a ser un desastre. Y este no nos coopera mucho,
¿no? Si tenemos esto, ¿no? Diciéndonos, no, todo lo que va a ir mal, y lo escuchamos mucho, probablemente lo que suceda es que terminemos, ¿no? Teniendo incluso un diálogo con, sí, tienes razón, siempre me va mal, soy un desastre, y ya nos predisponemos para hacer una presentación que efectivamente puede resultar mal, y sobre todo, perdemos energía conectándonos con algo que no es lo que tiene que estar sucediendo. ¿Qué debería estar sucediendo? Bueno, que cuando yo estoy hablando en público, todo, ¿no? Mi ser está conectado con la actividad que estoy haciendo ahora. Y para eso es importante entonces que yo me conecte con este otro lado, ¿no? Que yo pueda pensar, tener pensamientos que me cooperen a la hora de hacer la actividad, y sobre todo un ratito antes podemos hacer visualizaciones, ¿no? Podemos buscar, en internet hay un montón. Visualizar implica cerrar los ojos, imaginarnos haciendo esa actividad que en este caso nos desafía, nos imaginamos hablando en público de manera exitosa, que las palabras fluyen, nos sentimos bien, y eso nos permite conectarnos, ¿no? Con esto que necesitamos, que es, bueno, preparar la mente para esta actividad, y como último paso, como bien dijeron, la voz, ¿no? La voz es nuestro, sobre todo de manera online, la voz es eso que nos va a permitir la conexión. Podemos buscar ejercicios para hacer calentamiento previo a hablar en público, y súper importante la respiración, ¿no? Cuando hablamos en público hay una respiración diafragmática que sucede acá abajo de la panza, ¿no? Cuando abrimos el diafragma, eso permite abrir los pulmones y tener más cantidad de aire, y esto nos permite proyectar más la voz y poder decir lo que queremos decir, ¿no? Con la fuerza, la potencia que necesitamos. Entonces, bueno, sabemos que antes de hablar en público vamos a aceptar esto que vamos a hacer, vamos a no luchar con los miedos, a dejar que fluyan, a prepararnos, y nos disponemos para decir, bueno, esto es súper importante para hablar en público. Ahora veamos, yo siempre les recomiendo que ustedes se armen una rutina, ¿no? Digan, bueno, que cada uno se conoce, que les gusta ponerse una música que los anima, hacer un ejercicio de meditación previo, estirarse. Ármense una rutina que se adecue a ustedes y que la puedan poner en práctica y que los haga sentir bien. Súper importante. Entonces, vimos por un lado que tenemos esto de, bueno, preparar al orador, preparar nuestro cuerpo, preparar nuestra cabeza. Ahora, súper, súper importante es este otro pilar, que es básicamente, bueno, ¿cómo hago yo para preparar esta presentación? ¿No? Como todo en la vida que es importante, necesitamos prepararlo. Y acá es, para mí, una estrategia que resulta muy, muy buena, que me inspiré un poco, no sé si alguien hizo alguna vez un poquito de periodismo, comunicación, que conocemos tal vez del inglés, porque es una regla mnemotécnica, estas 6 Ws, ¿no? Estas 6 preguntas del periodismo, que las tenemos acá en inglés, que son, ¿no? El why, where, when, who, what, ese how que está la W medio escondidita por ahí. Y, ¿no? Estas 6 preguntas en general forman parte de las preguntas que toda noticia debería responder. Bueno, eso tanto no es tan relevante para nosotros, pero sí lo que me parece súper interesante es el recurso de decir, bueno, tengo estas 6 preguntas, ¿y para qué me van a servir estas 6 preguntas? Me van a servir para encaminar, para armar, para preparar mi presentación. Vamos a entrar en cada una, y si las vemos así ya tenemos un poquito más de claridad, ¿no? 6 preguntas que nos van a organizar nuestra presentación y que nos van a permitir de manera orgánica y fluida traer eso que queremos contar, materializarlo. Bueno, estas 6 preguntas, ¿no? Traducidas al español, es el para qué, es el qué, a quién, cómo, dónde y cuándo. Si yo empiezo a ir respondiendo a estas preguntas, van a ir viendo cómo de repente la presentación empieza a tomar cuerpo. Vamos a ir una por una para que podamos ir entendiendo de a poquito qué nos permite cada herramienta, cada pregunta. Recuerden que si tienen preguntas específicas sobre cada tema, ustedes la pueden ir dejando en el chat y las chicas las van recogiendo para después responderlas al final. Muy bien, empecemos el ¿para qué? Esta es una pregunta fundamental para la vida en general, pero no me voy a poner tan filosófica. En la oratoria, el para qué es súper importante. ¿Qué nos permite encontrar el para qué? Es el propósito. ¿El para qué? ¿Para qué estoy hablando en público?
¿para qué estoy haciendo esta presentación? Muchas veces ni siquiera pensamos en esto. Y al no tener claridad de qué es lo que yo quiero lograr con mi presentación, podemos en el medio desviarnos, ¿no? Y lo importante del para qué es, bueno, ¿qué quiero que suceda al final de mi presentación? ¿Cómo quiero que la gente se vaya? ¿Cómo quiero que la gente esté? Y esto me va a permitir identificar diferentes estrategias, diferentes recursos, porque obviamente según el propósito que yo tenga, diferentes situaciones van a suceder. Ahora ustedes me dicen, bueno, pero ¿cuál es el propósito de una presentación o de hablar en público si no es contar una idea, presentar una idea, hablar? Estamos de acuerdo, de manera general es comunicar. Ahora veamos, de manera más específica, ¿qué quiero lograr yo con mi presentación? ¿Quiero informar? ¿No? Quiero que la gente se vaya informada de las últimas actualizaciones en nuestra organización. Quiero persuadir, es decir, quiero ganar la adherencia del público, que la gente me escuche y diga, ay, sí, estoy de acuerdo con esto, ¿no? La persuasión puede incluir, obviamente, vender algo, o invitar a la gente a que se sume a mi próximo taller, o invitarlos a que participen en nuestra iniciativa. O tal vez lo que yo estoy buscando es motivar, y quiero que la gente cuando se vaya a mi presentación diga, wow, me voy, la verdad, súper motivada, a partir de ahora tengo muchas ganas de comenzar esta nueva actividad. O tal vez lo que estoy buscando es entretener. Entonces el motivo es, el propósito es súper importante, ¿no? Y según hay más propósitos, estos en general podemos pensar que son los más generales, ¿no? Hay muchos más. Ahora, siempre es importante que yo los tenga presente, eso me va a permitir adaptar mi presentación y me va a permitir también ajustar expectativas, ¿no? Porque si entonces yo sé qué es lo que quiero lograr con mi presentación, entonces probablemente pueda poner un nombre, un título que vaya acorde con eso, ¿no? Hoy el título de nuestro encuentro es el ABC de la oratoria, entonces ustedes pueden imaginar que se van a llevar tips, recursos para presentar de manera, digamos, las bases de cómo presentar. Entonces yo puedo pensar el propósito de esta presentación es entre informativo y motivador, ¿no? Que ustedes se vayan con un montón de recursos y se vayan también motivados, ¿no? Para aplicar estos recursos. También podemos pensar que el propósito de mi presentación sería persuadirlos para que vuelvan a otro taller que las chicas ofrecen, ¿no? Digan, bueno, entonces, según como yo plantee mi propósito, de ahí van a surgir diferentes estrategias, y sobre todo también me permite entender cuál es el éxito de la presentación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo soy profesora, ¿no? Yo puedo decir, bueno, preparo una clase, o simplemente me pongo a hablar frente a mi auditorio, y hablo durante una hora, buenísimo, todos mis alumnos la pasaron muy bien, se rieron, y qué divertida la profe. Ahora bien, si el propósito de mi presentación era enseñar, y al final de la presentación mis alumnos no aprendieron nada, ¿fui exitosa en mi propósito? No. Entonces, el éxito de mi presentación se va a medir en función de lo que yo quiero lograr con ella. Entonces, muy importante esto, porque nos puede pasar, ¿no? Que si hablé en público, claro, pero ¿cuál era la consigna? ¿Qué te pedía? ¿Qué tenías que hacer? ¿No? Entonces, hablaste súper lindo, me entretuve, pero al final de la presentación nadie firmó la petición, nadie te siguió para consultarte sobre el proyecto. Entonces, el propósito es fundamental para medir el éxito de nuestra presentación. Entonces, el para qué es la primera pregunta, ¿no? Que nos tenemos que hacer, sobre todo porque, bueno, nosotros entramos acá en la dimensión de ¿para qué voy a hablar? Y un poco también para qué el otro me va a escuchar, ¿no? Porque recordemos que cuando nosotros hablamos en público, tenemos una audiencia, no estamos hablando al vacío, ¿no? No es un monólogo, podríamos pensar en algo más teatral, pero cuando hablamos en público tenemos una audiencia, ¿no? Y vamos interactuando con la audiencia. Precisamente, si les pregunto, ¿no? Dos preguntas que me pueden ir contestando en el chat. ¿Qué me interesa saber de la audiencia y para qué? ¿Qué me pueden contar? ¿No? Porque podemos pensar, es lo mismo hablar con
cualquier persona? ¿Qué me va a cambiar a quién yo me dirijo? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué es lo que yo debería saber? ¿Para qué me interesa saber esta información? ¿Qué me pueden contar en el chat? Saber el tipo de audiencia, el segmento, la edad, los intereses. Buenísimo. ¿Para qué me va a servir? Para saber qué tipo de palabras usar. ¿Qué más? ¿Para qué es importante saber a quién le hablo? ¿Qué enfoque le vamos a dar? Buenísimo. Entonces, como muchos ya dijeron, bueno, la edad, ¿no? Obviamente yo no le puedo hablar igual a una persona de 10 años que a una persona de 50, a alguien que tiene una carrera universitaria, que es especialista en un tema, alguien que no sabe. Muchos oradores fracasan porque no se adaptan a la audiencia. Yo puedo ser súper doctor en física cuántica. Ahora, si vengo a hablarles a personas que no tienen conocimiento del tema, me van a mirar y no van a entender. Entonces, yo como orador tengo que adaptarme a la audiencia. El buen orador se adapta a la audiencia. Entonces, la edad es súper importante. El género también, ¿no? Nos puede dar mucha información para hablar de ciertas temáticas que queremos mencionar, que por ahí necesitamos explicar más en un género que en otro. También los intereses de la audiencia. Yo puedo hacer una presentación más interesante si sé, ¿no?, que a las personas les interesa, por ejemplo, el fútbol. Yo en mi tesis de licenciatura, no, de maestría, me fui a Haití, al país, a investigar sobre debate, ¿no? Y por qué los chicos participaban en cursos y en talleres de debate. Y obviamente mis presentaciones tenían que adaptarse a la audiencia. Y a los haitianos les encanta el fútbol, les encanta, ¿no? Entonces, siempre desde, soy argentina, Messi, yo ahí tenía ya un vínculo, ¿no? Entonces empezamos hablando de fútbol, y de hecho muchas veces en los ejercicios me contaban, sí, yo debato con mis compañeros sobre fútbol, y le refuto qué jugador es el mejor. Entonces yo, sabiendo que tenemos algo en común, que es, bueno, en realidad a mí no me gusta el fútbol, pero ellos no lo saben, ¿no? Yo puedo usar eso para generar un vínculo, ¿no? ¿Qué intereses tenemos en común y cómo yo puedo hacer para acercarnos a través de esos intereses? También, obviamente, como mencioné, es súper interesante e importante saber qué saben del tema. Si no saben nada, obviamente yo venir a contar algo y asumir que saben un montón puede hacer que mi presentación sea un fracaso, entonces necesito tener esto presente. Y obviamente, bueno, aspectos culturales, ¿no? Si voy a hacer algún tipo de chiste o comentarios, el humor es súper cultural, entonces necesitamos saber, bueno, qué compartimos. Entonces, estos son algunos de los factores que son importantes para tener en cuenta. Y como mencionamos, ¿por qué son importantes? Bueno, porque yo me tengo que adaptar a la audiencia, ¿no? El éxito de mi presentación radica en que quien me escucha, en primer lugar, me escuche, ¿no? Si tengo una audiencia que no es receptiva, ya todo el resto de mi presentación va a estar muy desafiada, y necesito adaptarme a la audiencia, generar esta conexión, y sobre todo esto, ¿no? Generar esta conexión, que la audiencia me acompañe, ¿no? Porque si ya tenemos esto de que la audiencia no me está acompañando, entonces el resto de mi presentación va a caer en saco roto, ¿no? O sea, no vamos a tener, tenemos ahí algunos problemas. Voy a tomar la pregunta que me hace Silvina. El humor no es un riesgo, me pregunta. Bueno, el humor es delicado, por eso es importante entender la cultura del lugar, entender los contextos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ciertos chistes que consideraríamos machistas, que en otra época no, ¿no? En otra época por ahí teníamos cierto humor que era permitido y hoy no sería aceptado por la audiencia. Hay que tener cuidado con el humor. Pero el humor puede ser una buena estrategia para comenzar un discurso, ¿no? Si es un chiste, más bien un comentario que nos permite relajarnos, si estamos como muy tensos, alguien hace un comentario en tono de humor y nos podemos relajar. Pero sí, efectivamente el humor hay que tener cuidado. Bueno, y si se fijan, acá pasamos al qué, al mensaje, ¿no?
Y ustedes podrían pensar, pero qué loco, qué interesante que el mensaje recién aparezca como en tercer lugar, ¿no? Porque en general, si ustedes preparan sus presentaciones, lo primero que pensamos es, bueno, ¿qué voy a decir? ¿No? ¿A quién no le pasa que uno lo primero que dice, bueno, tengo que hablar en público, ¿qué voy a decir? Ahora bien, veamos que si nosotros podemos pensar el para qué voy a hablar, a quién voy a hablar, ahí ya cuando tengo estos dos temas resueltos, el qué es lo que quiero decir, se me aparece un poquito más fácil, digamos, ¿no? Porque yo digo, bueno, yo quiero informar sobre algo, sobre eso que yo quiero informar va a ser mi qué, mi contenido. Yo quiero motivar a mi audiencia a que participe en mis talleres, ¿no? ¿Y cómo es mi audiencia? Bueno, mi audiencia tiene esta edad. Cuando yo tengo estas preguntitas, el qué va tomando forma casi que solo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que tener este mensaje? ¿No? El qué de mi presentación. Bueno, en primer lugar tengo que tener claridad sobre la idea central, ¿no? Como si alguien me dijese, bueno, ¿de qué vas a hablar concretamente? Yo puedo decir, bueno, voy a presentar recursos y tips para hacer presentaciones de éxito y que cuando hablemos en público podamos sentirnos más seguros y confiados, ¿no? Esa es mi pequeña idea central. Si yo no tengo esta idea central, imagínense, ¿no? Es como, uy, ¿qué voy a decir? Y muchas veces nos pasa que precisamente entramos en este desafío de todo lo que nos pasa por la cabeza porque no sabemos qué vamos a decir, ¿no? ¿Y cómo tiene que ser un poco esta idea central? Bueno, podemos pensar en estas 3 C, ¿no? Que me gusta como regla para recordar. Podemos pensar en un mensaje claro, ¿no? Si la gente se va de la presentación y dice, uy, la verdad que no entendí nada, me quedaron un montón de dudas, entonces no estamos por buen camino. Tiene que ser completo. ¿Qué significa esto? Que no pueden quedar agujeros, ¿no? Si quiero mandar un mensaje potente, la gente no se puede ir diciendo, uy, ¿sabes qué? Entendí esto, pero no entendí lo otro, porque eso va a hacer ruido, ¿no? Y tiene que ser conciso. ¿Qué significa? Bueno, que tiene que empezar y que tiene que terminar, que tiene que tener un orden para que yo pueda presentarlo, ¿no? Que no, tiene que ser coherente. Eso, conciso y coherente, es la otra C que tenemos por ahí. Ahora, muy bien, si yo les pregunto, ¿preparás tus presentaciones o anotás lo que vas a decir antes de hablar en público? ¿Me comparten que vamos a ver qué nos dicen ustedes? A ver, tengo que pasarlo un segundito. ¿Ahí les aparece la pregunta? ¿Aparece el Menti o no aparece? Todavía no. No todavía. Aparece. Se ve Zoom. Ahí está apareciendo. A ver, presentamos, preparamos. A ver, vamos peleando. Sí, preparamos. Sí, ¿qué tal? Sí, preparamos, no preparamos. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Bueno, bastante parejito. A ver, unos segunditos más, a ver si tenemos... Bueno, muy bien. Veo que acá tenemos gente muy bien encaminada, ¿no? Porque una de las mayores dificultades a la hora de hablar en público es querer improvisar, ¿no? Es ponernos frente a la situación de hablar en público y esperar, digamos, ¿no? Que toda esta tarea súper compleja, de manera casi, digamos, mágica y esotérica, se acomode, ¿no? Y eso es pedir demasiado, ¿no? Ya tenemos, ¿no? Por un lado, esto
de la gestión emocional, en donde estamos manejando nuestros miedos, nuestras incertidumbres, las sensaciones que tenemos en el cuerpo. Si encima pretendemos tener esta fluidez de palabra, bueno, estamos teniendo muchas expectativas y pidiéndole demasiado a nosotros mismos. Aparte, recuerden, si no lo sabían, que muchas, bueno, como sí saben, las presentaciones que nosotros vemos en TED Talk y en diferentes lugares están súper preparadas, ¿no? Están súper preparadas, e incluso hasta los mejores oradores que ustedes conocen son buenos oradores, sí, algunos porque les sale natural, la mayoría porque se entrenan y porque preparan lo que van a decir. Entonces, siempre es súper importante tener un esquema, ¿no? Un esquema y anotar realmente lo que yo voy a decir. En general, este esquema, la estructura básica de cualquier discurso, en general podemos tener discursos un poco diferentes, pero en general un mensaje tiene esta estructura: inicio, desarrollo y cierre. Y cada parte tiene su propósito, ¿no? En el inicio vamos a presentar el tema, sobre todo vamos a llamar la atención, ¿no? Si ustedes recuerdan cómo empiezan las TED Talk, las mayorías de las charlas TED empiezan con una historia, ¿no? Donde viene el orador y cuenta y hace una historia que apela al público. Esta historia probablemente relaciona el tema con algún sentimiento de la audiencia, trae muchas imágenes y sirve como un buen disparador para captar la atención de la audiencia. Y la audiencia dice, sí, quiero seguir escuchando, qué interesante. Entonces, en el inicio vamos a generar este impacto. Hay un montón de recursos para el inicio. Podemos empezar con una pregunta, ¿no? Si ustedes vieron, algunos de los que vieron mi video de presentación, ¿no? Para este taller, ¿cómo empecé yo mi discurso? ¿No? Tenés que preparar una presentación y te sentís no tan a gusto. Empecé con una pregunta, ¿no? Y quien escucha dice, claro, sí, me pasa esto. O puede ser con una imagen, ¿no? Si ustedes ven un poco cuando las chicas hicieron la transición y yo empecé, les puse una imagen, ¿no? Para movilizarlos y llamarles la atención. Podemos comenzar una presentación con una cifra, ¿no? Si yo voy a hacer, por ejemplo, un discurso para donar dinero a una organización que lucha contra el hambre en el mundo, puedo poner una cifra, ¿no? 30 millones de niños en el mundo no tienen para comer, ¿no? Entonces eso ya, uy, qué fuerte, ¿no? Entonces en el inicio voy a tener un recurso para llamar la atención. Montón de recursos también pueden googlear y siempre pueden aparecer. Voy a adelantar el tema, voy a dejar bastante claro de qué va a ir el tema. No es necesario decir todo, pero sí que la gente diga, ok, ¿no? ¿Por qué? Porque el inicio es el momento crucial para llamar y mantener la atención. Y ustedes verán hoy en día, sobre todo los que son más, no tanto millennials, creo que acá tenemos como muchos centennials también, ¿no? Se supone que podemos mantener la atención no más de 1 minuto al principio. Entonces, si yo en el minuto, ¿no? Probablemente les habrá pasado que están viendo un video en YouTube, si en los primeros 30 segundos la persona no les cuenta más o menos de qué va a ir, ustedes dicen, ay, no puedo. Y ya se fueron de ese video, ¿no? Entonces, al principio de mi discurso, de mi presentación, tengo que ganar la atención. En el desarrollo, voy a presentar el contenido, y voy a presentar este contenido ordenado, ¿no? Yo, por más que no vaya haciendo punto 1, punto 2, punto 3, yo sí tengo que saber como oradora, bueno, el flujo de mi presentación. ¿Cuáles son los temas centrales que quiero abordar, ¿no? Si estoy hablando del hambre en el mundo, bueno, probablemente mi esquema sea, bueno, cuántos niños están sufriendo por esto en el mundo, qué es lo que se hace y que no es suficiente, qué es lo que yo vengo a proponer para que la gente se sume a mi ONG, ¿no? Yo tengo que tener una estructura, que es lo que me va a guiar a lo largo de mi presentación. Y en el cierre, bueno, quiero hacer un repaso, el cierre es la oportunidad para dejar ese mensaje contundente, con impacto, que la gente se vaya, ¿no? Para apelar a la emoción y que diga, sí, quiero hacer algo con esto, ¿no? Y también puedo hacer un cierre con diferentes recursos, como una cifra también, una frase, ¿no? Una frase motivadora de alguien que venga
al caso. Entonces, esta estructura súper importante y tenemos que prepararla, repasar, pero importante, no hay que memorizar. No se trata de memorizar, ¿ok? La memoria es enemiga en este caso. Lo que sí queremos es internalizar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, internalizar tiene que ver con hacerlo propio, ¿no? Con que yo pueda hacer esta presentación desde un lugar de conocimiento de lo que estoy hablando. Estos puntos principales que están en mi presentación se me aparecen como unos pilares, un recorrido. Entonces yo sé que tengo un inicio que va a plantear el tema, tengo ciertos pilares, me puedo imaginar como un bosque, ¿no? Entonces, a medida que me voy adentrando en este bosque, tengo estos pilares, estas ideas principales para llegar al final, e incluso en mi cabeza, ¿no? Yo digo, bueno, sé que mi presentación tiene esto, y lo voy recorriendo en mi cabeza. Cuando yo internalizo una presentación, no necesito memorizarla, porque ya sé de qué va. Y eso es uno de los pilares fundamentales para que yo pueda tener éxito, para que me sienta cómoda. Si estoy pensando en qué decir, entonces es demasiado. ¿Y cómo hago todo esto? ¿No? Porque digo, bueno, ok, sí, ya sé qué quiero decir, ya sé a quién le voy a hablar, ya sé qué es lo que quiero lograr con la presentación. Ahora, ¿cómo voy a transmitir este mensaje? Y acá es la parte que suele olvidarse, ¿no?, de la oratoria, pero que es súper importante. Y me gusta mucho esta imagen, ¿no?, porque nos invita a conectar estos dos aspectos, la parte emocional y la parte racional. Nosotros como seres humanos es una gran discusión, ¿no? Somos seres emocionales que razonamos, somos seres racionales que nos emocionamos. En mi opinión, y según lo que leí, me inclino más a pensar que somos seres que sentimos, que razonamos, ¿no? Si pensamos, primero fuimos seres físicos, emocionales, hasta que apareció el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje nos permitió coordinar acciones y generar conexión y entendimiento a través de símbolos compartidos. Pero antes de tener un lenguaje, éramos animales, con lo que eso implica, ¿no? Donde era físico, ¿no? Lo sentíamos, era la defensa, era, te voy a atacar, y un grito, y vivirlo desde el cuerpo. Y a veces nos olvidamos de esta dimensión. Pero cuando nosotros vivimos y existimos, se nos atraviesan un montón de emociones. Y si nos olvidamos de esta dimensión, bueno, podemos correr el riesgo de que nuestra presentación caiga en algo demasiado racional o demasiado aburrido o demasiado, ¿no? ¿Y cómo hacemos entonces para lograr esta emoción? Bueno, tenemos estos elementos, por suerte, ¿no? El lenguaje verbal, las palabras, el lenguaje corporal, nuestro cuerpo, y obviamente la voz, ¿no? Vamos a ver un poquito cada uno en detalle. Cuando pensamos en el lenguaje verbal, obviamente, se nos hacen presentes las palabras, ¿no? Y las palabras son súper, súper importantes, porque las palabras generan mundo, ¿no? Si yo vengo a describir una fiesta con un lugar súper colorido, con un decorado, y hablo de los colores, y doy detalle, y cuento cómo era, y ustedes se lo pueden imaginar, entonces están viviendo esa experiencia, ¿no? Y probablemente tengan ese amigo que viene y les cuenta algo y dicen, wow, qué bien que cuenta las cosas Pedro, cada vez que me las cuenta, me imagino todo y te dan ganas de estar ahí, ¿no? Las palabras que elegimos son súper importantes, tienen que ser palabras descriptivas, vívidas, que nos generen esta sensación. Y obviamente cuando elegimos palabras también generamos este mundo. Acá, para los argentinos, hubo hace unos años un discurso que se conoció bastante luego, nuestro expresidente Mauricio Macri, cuando estaba presentando los resultados de unas pruebas en cuanto a resultados de aprendizajes en las pruebas Aprender Nacionales, tuvo esta frase, dijo algo así como, bueno, porque para los chicos que caen en la escuela pública, la experiencia es bla, bla, bla. Y si uno se pone a pensar, es como caer en la escuela pública, ¿no? Y uno dice, ¿qué frase más interesante, ¿no? Porque
No dijo ir a la escuela pública, que tienen la oportunidad de ir a la escuela pública, que experimentan la escuela pública, dijo que caen en la escuela pública. Y hubo un gran revuelo, ¿no?, en torno a esto, porque alguien dijo como, ¿qué quiso decir el presidente, no? Y de cierta manera eso dejó traslucir qué cree él de la escuela pública, que es que, bueno, podríamos decir, nadie querría ir a la escuela pública, ¿no? Hay que caer en la escuela pública, porque si no, no iríamos a la escuela pública. Caer, ¿qué nos trae? Caer es un accidente, ¿no? Caer es algo que no queremos, caer es algo involuntario. Entonces, caer en la escuela pública no resulta ser la frase más adecuada, o sí, dependiendo de lo que queramos decir. Entonces hay que ser súper cuidadosos con las palabras que usamos, ¿no? Porque transmiten un mundo, transmiten un significado. Entonces, súper atención a las palabras que usamos. Luego también tenemos acá el lenguaje corporal, súper importante, ¿no? Y acá viene esto que realmente cuando nosotros estamos hablando en público hoy en día a través del Zoom, ¿no?, viene esta dimensión que tal vez la tenemos un poquito menos, digamos, explotada, ¿no? Porque lo que sucede es que Raquel, sí, que comentario anterior, ¿no? Fue despectivo, nos dice, con lo de la escuela pública, me imagino que dijo, claro, ¿no? Entonces, atención con las palabras que usamos porque pueden generar, ¿no?, mandar ciertos mensajes que van más allá tal vez de la intención original, o que tal vez sí son esas la intención, pero la idea es atención, prestemos atención a las palabras que usamos. Entonces, con el cuerpo, ¿no?, nosotros acá tenemos súper importante. Cuando estamos en presentaciones presenciales, donde estamos arriba de un escenario o tenemos un atril, nuestro cuerpo está completamente visible, ¿no? Tenemos nuestro instrumento principal, lo tenemos ahí disponible para el orador. ¿Y cómo queremos que nuestro cuerpo sea cuando hablamos en público? Bueno, obviamente queremos estar erguidos, ¿no? Queremos tener la espalda bien derecha. Esto también porque nos remite un poco a lo que hablábamos antes de nosotros como animales y cómo nuestro lenguaje corporal transmite emociones y sensaciones, ¿no? Desde la evolución, alguien que tiene un lenguaje corporal cerrado, ¿no?, que podemos pensar que tiene miedo, que se está protegiendo, ¿no? Obviamente estas partes más expuestas del cuerpo, desde la perspectiva de los animales, ¿no? Alguien que tiene el cuello libre, ¿no?, está como más expuesto a ser atacado. Entonces, si yo estoy no cubierto, lo que estoy mostrando es esto de que, bueno, no me siento muy a gusto. Si yo estoy con mi cuerpo abierto, lo que muestro es, bueno, sí, también soy vulnerable, ¿no?, porque estoy mostrando estas partes de mí, y el mensaje que esto invita, que envía es, bueno, estoy acá, presente, ¿no?, con seguridad, con vulnerabilidad, mostrándome cómo soy. Y es acá donde el lenguaje corporal se vuelve súper importante, sobre todo en Zoom, ¿no?, donde esto es nuestro escenario. Entonces siempre es súper importante, bueno, la cara, contacto visual a esto, ¿no? Acá la cámara para mí es esta camarita, que es súper desafiante con el Zoom porque tenemos acá, y los tengo a ustedes acá, ¿no? Entonces tengo que hacer este juego que se pierde. Siempre que podemos, volvemos, ¿no?, a mirar, a hacer contacto visual. Importante que podamos ver esto para que podamos ver los gestos. Súper importante, ¿no?, también estas perspectivas. A veces tengo alumnos súper raros que me hacen como unos videos, ¿no?, así, que uno dice como, no sé si es la mejor manera, ¿no?, de hacer una presentación que se te vea solo el ojo, ¿no? Gente que por ahí nos muestra partes raras, y súper cuidado a cómo nosotros nos mostramos. Entonces, gestos, muy importante, contacto visual, los gestos que pueden servirnos para enfatizar, para seguir nuestro discurso, tener realmente el cuerpo disponible. Y si vamos a elegir tener una presentación, porque muchas veces hablando sobre todo por Zoom, que puede resultar cansador obviamente, queremos tener una presentación, y esta presentación esperamos que acompañe lo que estamos diciendo, ¿no? No hacer una presentación con un montón de texto, con un montón de puntos, leer ese PowerPoint. Eso es, hoy en día no podemos hacer eso,
¿no? Sí, el PowerPoint nos puede acompañar con imágenes, que sea algo pertinente, que mande un mensaje que sume. No, obviamente sabemos que dependiendo de lo que queramos hacer, vamos a necesitar o no hacer un PowerPoint. Si lo hacemos, que acompañe la experiencia que estamos trayendo a los oradores. Y un elemento súper importante es la voz, ¿no? La voz es casi, podemos decir que en ausencia o tenemos en el hecho de que nuestro cuerpo está más escondido, menos presente, la voz se constituye como la herramienta para nuestra corporalidad, ¿no? Porque incluso ustedes pueden ahora apagar la cámara, ¿no? No me ven más, me escuchan. Y la voz va a permitir que nuestra presentación, lo que estamos contando, tome diferentes matices, ¿no? Entonces, obviamente, yo con la voz puedo manejar el ritmo. Si hablo súper rápido todo el tiempo, va a resultar un poco agotador. Si hablo muy lento todo el tiempo, y entonces ahora vamos al siguiente concepto, la oratoria tiene que ver, a los 10 segundos estamos todos dormidos, ¿no? Entonces necesitamos manejar un ritmo adecuado. Podemos también introducir la pausa. Si yo estoy diciendo algo súper importante en mi discurso, puedo hacer una pausa, ¿no? Como para decir, bueno, y hoy entonces yo les vengo a hablar de una problemática muy, muy grave. Y hago una pausa. Y genero un suspenso, ¿no? La pausa tiene que estar presente para que el auditorio me pueda seguir, pueda bajar las ideas, pueda estar presente. Las variaciones, obviamente, ¿no? Variaciones de ritmo, de cómo yo estoy haciendo, para de repente, bueno, hablar más rápido, más lento, más alto, más bajo, ¿no? El tono y el volumen de voz. Bueno, si estoy hablando de repente, atención, que a veces hay voces muy, muy, muy agudas, muy finitas, que nos generan como, ¿no? Ser conscientes un poco de esto, o aquellas voces más graves que pueden también resultar así. La invitación es a que, bueno, nos conozcamos un poquito como oradores y juguemos con estos aspectos de la voz. La respiración, como mencionamos, ¿no? Esta respiración diafragmática, donde respiramos desde abajo y la panza, el abdomen se infla y nos va a permitir que nosotros tengamos esta cantidad de sonido suficiente. Y también atención, porque a veces no nos damos cuenta con este nuevo método online, digamos, a veces se escuchan respiraciones, como, ¿no? Y eso puede ser súper raro, ¿no? Entonces, atención a cómo nosotros respiramos también cuando estamos haciendo una presentación online. Y bueno, como mencionamos también el volumen, ¿no? Hablar más alto, más bajo. Y utilizar estos recursos para mandar este mensaje, ¿no? Para generar esta emocionalidad, ¿no? Para generar estos climas, para generar estos momentos que hacen que mi presentación tenga otro color. Y acá esta pregunta, el dónde, ¿no? Ya vimos entonces el para qué quiero lograr con mi presentación, a quién le voy a hablar, ¿no? ¿Quién me está escuchando? ¿Qué voy a decir? Súper importante, anotarlo, tener claridad. Ahora vemos, bueno, vimos el cómo, ¿no? Y ahora el dónde. Y acá tenemos la particularidad de que en nuestras presentaciones por Zoom hay algunos aspectos que son súper importantes para tener en cuenta, ¿no? El encuadre. Bueno, acá mi consejo es, si ustedes tienen una computadora, utilicen una computadora para hacer una presentación. El celular es súper engañoso, ¿no? El celular se ponen como de abajo, súper raro, y nos sale una papada así, y si no tenemos dónde pararlo, se cae. El celular, si tenemos una computadora, elijamos siempre una computadora, ¿no? Que es mucho más amigable, tenemos este formato que nos permite también mover nuestras manos. Nosotros los latinos, que somos muy expresivos, está buenísimo que podamos utilizar este recurso, ¿no? Entonces el celular a veces nos pone en un formato
que también hay que aprender a dominar, ¿no? Si vamos a usar un formato vertical, entonces también practiquemos mucho como para saber, bueno, cómo ponerlo y cómo nos encuadra mejor. El fondo coherente, ¿qué significa esto? Esto es súper importante. Imaginen ustedes que yo estoy haciendo una presentación sobre organización y limpieza en la casa. Y yo de fondo tengo un cuarto que parece detonado, Irak, ¿no? Ustedes de fondo ven un cuarto que es un desastre. Ahí va a haber una gran incoherencia entre mi mensaje y lo que ustedes están viendo. Cuando estamos en una situación online, esto puede resultar un poquito desafiante, ¿no? Y me ha pasado de tener charlas, ¿no?, de personas que me vienen a contar sobre, por ejemplo, el éxito. Yo soy un gran pintor de paredes y mi pared está toda descascarada. Atención, puede parecer obvio, pero esto es súper importante. Y con estas cuestiones de lo técnico es sobre todo más importante que lo tengamos en cuenta. Lo mismo también, siempre privilegiemos, si tenemos un micrófono y un auricular, así como este que tiene el micrófono acá, privilegiemos esto. Y si vamos a tener un ida y vuelta, atención a estas charlas donde me sale el sonido por la computadora y la gente que está del otro lado también escucha ese sonido, ¿no? Eso nos puede generar un ida y vuelta muy incómodo. Entonces, atención a ese tipo de situaciones. La iluminación también, ¿no? Tratemos de tener un espacio bien iluminado que nos permita vernos, ¿no?, y también levantar un poco lo que estamos contando. Sonidos también súper importante, ser conscientes, ¿no?, que busquemos espacios de la casa donde tengamos menos sonidos, prestemos atención si hay sonidos que tal vez no estamos considerando, si alguien en la audiencia nos puede decir, ay, ¿sabes qué se escucha algo raro? Preguntemos, ¿me escuchan bien? Esto siempre es súper importante que nosotros podamos también chequear con la audiencia, ¿no? ¿Me ven bien? ¿Me ven centrado? Esto es fundamental. ¿Y a qué me refiero acá? Acciones inconscientes. Bueno, he visto varios oradores, por ejemplo, haciendo un vivo en Instagram, ¿no?, que tienen el celular acá, y tienen tics que no se dan cuenta. Por ejemplo, ¿no?, y están hablando, y golpean con, lo estoy haciendo ahora un poco exagerado para que se sienta, pero, o tienen anillos, ¿no?, y se golpean, y la persona no se da cuenta. Eso es súper, súper incómodo. Entonces, ustedes reflexionen o véanse también cuando hablan en público, si tienen alguien que participa, que les haga el favor de contarle estas cositas, porque muchas veces, ¿no?, nosotros estamos haciendo un vivo en Instagram y tenemos estas cosas que no nos damos cuenta, o estamos grabando un video y realmente estamos entorpeciendo lo que estamos contando porque tenemos esto que está generando algún ruido o algo que realmente nos desconcentra. Entonces, atención a estos tips, a estos tics más bien inconscientes. Y acá yo a veces me desespero cuando veo la tele y veo invitados, ¿no?, en programas de televisión que están haciendo un Zoom y dejaron el web WhatsApp abierto, ¿no? Todos conocemos la versión WhatsApp, ¿no?, de la computadora, y de repente están hablando y ¡pum!, ¿no?, y aparece el mensaje de WhatsApp. No podemos tener eso, ¿no? No podemos tener un sonido que estamos en plena presentación y si yo ahora estoy haciendo esta presentación, de repente ustedes empiezan a escuchar los mensajes de WhatsApp que llegan. No. Lo mismo si tenemos, por ejemplo, estamos hablando, tenemos una conversación por WhatsApp, ¿no?, que el WhatsApp empiezan a bajar los mensajes, ¿no?, y incluso muchas veces se frisa la pantalla y la persona está, ¿no?, corriendo con el dedo el mensaje. Eso puede resultar muy poco profesional, porque puede demostrar que ustedes no están comprometidos con la charla, ya sea tanto que ustedes están hablando, si ustedes están hablando es muy inconveniente, y si ustedes están escuchando a la persona a través de un web WhatsApp o sobre todo del WhatsApp cuando están con la aplicación, estar moviendo el dedo para sacar los mensajes puede demostrar que no están comprometidos con lo que están escuchando. Entonces, atención, que esto pasa un montón y entorpece la comunicación, porque yo como persona que estoy hablando en público, si estoy mandando un mensaje y de repente veo que la persona que me escucha está así, digo, no me está escuchando, lo que estoy diciendo no es interesante. Entonces,
se genera todo este ruido en la comunicación. Lo mismo si tengo el celular en vibración, ¿no? Y de repente se... súper, súper incómodo. Entonces, estas cosas son muy importantes, ¿no? Y necesitamos chequearlas antes de hablar, porque si no, puede ser que nuestra comunicación se vea, bueno, me dicen por acá con la ropa, obviamente, no lo dije, ¿no? Pero siempre, por favor, pantalones por las dudas y estas cuestiones también, ¿no? O sea, el hecho de que nos veamos de acá arriba no significa que abajo no tenemos que estar presentables en caso de algún imprevisto. Entonces, el desafío del WhatsApp, perdón, del Zoom, de este video, implica estar súper presente a estos detalles, porque la presentación puede ser un desastre simplemente porque ustedes no me están escuchando bien, no me están viendo bien, porque hay cuestiones técnicas que no estamos logrando. Y ya vamos llegando al final de los tips y recursos, y finalmente podemos pensar en... Bueno, esto también cae un poquito de maduro, pero no tanto, ¿no? Siempre fijémonos que tengamos batería y cuestiones técnicas cubiertas. Y finalmente, a tener en cuenta, bueno, ¿cuándo estamos hablando? ¿En qué momento del día? ¿Es la noche? ¿Es después de comer? ¿Después del mediodía donde estamos ya cansados y el público está haciendo la digestión y entonces no me va a escuchar mucho? Acaba de pasar algo importante en el país, en el lugar donde estoy, en la comunidad. Tenemos alguna noticia de último momento que va a hacer que la gente esté pensando en eso y entonces sea necesario para mí recuperar eso. Bueno, vimos que acaba de pasar tal cosa, entonces ya no es como ese elefante rosa que nadie quiere hablar, lo mencionamos y bueno, seguimos con nuestro tema. Ese tipo de cosas es importante tener en cuenta a la hora de nuestra presentación. Y también, bueno, si nuestra presentación es única o va dentro de una jornada o de otros espacios, como para tener en cuenta si se hablaron temas anteriores, cuánto tiempo tengo, la audiencia cuán fresca está para escucharme, ¿no? Todos factores que influyen a la hora de estar ahí pensando mi presentación. Entonces, ¿qué tenemos? Vimos que tenemos estas 6 preguntas que al principio puede ser como, uy, qué abrumador, pero si después las pasamos un poquito en limpio, decimos, en realidad me sirven un montonazo, ¿no? Si pienso entonces en el propósito naturalmente me va a traer el qué, ¿no? ¿Para qué estoy hablando? Bueno, para motivar a mi audiencia a hacer actividad física. Entonces ahí ya tengo el mensaje que empieza a aparecer. ¿Y quién es mi audiencia? Bueno, son personas que no corren, pero que quieren empezar a correr. Entonces yo ahí ya sé más o menos qué estrategias poner en marcha. Bueno, ¿y cómo voy a hacer esto? Bueno, mostrándoles los beneficios de la actividad física, apelando mucho a cómo se sienten, a la emoción. ¿Dónde? Bueno, si es por Zoom, pondré en práctica mucho de lo que compartimos y cuándo tenemos en cuenta estos recursos. Súper importante. Recuerden que cuando hablan en público, la estrella principal son ustedes, somos nosotros, el que habla. Entonces, es importante, ¿a qué me refiero con qué es la estrella? Bueno, a que una presentación siempre está marcada por quién habla. Entonces, así sea una presentación, un reporte para el trabajo o una presentación para la universidad, lo que nosotros traemos como oradores, lo que nos hace únicos, tiene que aparecer en nuestra presentación, ¿no? Es como esa sal extra que le ponemos. No podemos ponerle tampoco tanta sal, porque entonces podemos arruinar la presentación, pero si no le ponemos un poquito de nuestra sal, puede ser un poco desabrido, ¿no? Entonces, jugar un poco desde nuestra personalidad, desde aquello que nos gusta, nos motiva, para que la presentación tenga ese gustito tan particular. Entonces, acá ya estamos llegando, ¿no?, a nuestro final, y podemos ver cómo, si nosotros tenemos estos recursos, ¿no?, recordemos, vamos a pensar un poco qué vamos a hacer, vamos a amigarnos con la actividad, vamos a armarnos una rutina de gestión de emociones, con músicas, con estiramientos, visualizaciones, ejercicios para la voz, vamos a googlear y encontrar un montón, y luego vamos a preparar nuestra presentación siguiendo estos tips,
haciendo un esquema, ¿no? Muchas chances tenemos de que esta amenaza que al principio nos parecía tan grande, ahora la veamos con otros ojos, ¿no? Y digamos, en realidad no era tan grande. Vamos a tener obviamente el desafío de, como el señor que está acá en esta cuerda floja, un poco, ¿no? Hacer esta gestión para llegar bien a nuestro objetivo. Si seguimos si ponemos en práctica estos tips y recursos, tenemos muchas chances de éxito. Así que, chicas, no sé si quieren... Bueno, muchas gracias, Mirta, por el espacio. La verdad es que es súper útil y la verdad me hacía mucha falta personalmente recordar estas cosas. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden dejarla en el chat, así nos tomamos algunos minutos. Y bueno, la estará respondiendo Mirta ahora y bueno, eso sería todo. Si no hay preguntas... Bueno, genial, al parecer todo súper claro. Muchas gracias, Mirta, por formar parte de esto y gracias a todos. Ahí había Alguien una puso pregunta una. al último momento. Ahí nos preguntan, sí, ¿qué tal comenzar una presentación hablando de nuestras vidas? En este caso lo que sí está bueno es hablar desde un lugar de conexión con el otro, ¿no? Desde, tal vez si hay algo de nuestra vida personal que sabemos que puede ser súper útil para nuestra presentación y que puede ser súper útil para conectar con el otro, porque sabemos que tenemos alguna vivencia compartida o sabemos que esto nos acerca al público, puede ser un buen recurso. Lo que no queremos hacer es como que la presentación sea sobre nosotros, ¿no? Una cosa es utilizarnos para hacer ejemplos y otra cosa es ser egocéntrico, ¿no? Como, ay, porque yo. Bueno, eso puede ser como un poco demasiado. Pero si tenemos algo obviamente interesante, algo que también es humano, ¿no? Que nos ha pasado a todos, que podemos contar alguna decepción, como probablemente te pasó lo mismo que me pasó a mí, estaba muy entusiasmada con un nuevo trabajo y al poco tiempo puedo usar una experiencia personal para conectar con el público siempre que tenga cierto propósito y se alinee con lo que voy a contar. Si no, puede ser como, ¿no? Uno dice, qué raro, ¿qué tiene que ver esto que me contó? ¿No? Entonces es delicado, es un poquito como el humor, hay que saber utilizarlo, definitivamente. Claro, y Silvina nos dice, bueno, una historia, claro, ¿no? Si yo tengo una historia interesante, el storytelling es básicamente la idea de usar historias para hablar en público, en sí es todo un método en sí mismo que requiere también un montón de pasos, lo puedo usar, definitivamente. Bueno, y si no tenemos más preguntas, entonces yo acá les hago para que se vayan bien con estas ideas y que las puedan poner en práctica, ¿no? Como dijimos antes, armate una rutina de relajación, prepara la presentación con todos estos tips que vimos, armate el guión, escribite las notas, práctica, súper importante, filmate, para ver que de repente te das cuenta que haces unas caras súper raras, que te moves para adelante y para atrás, ¿no? Como te filmás, te ves y decís, ay, ok, bueno, esto es lo que hay, tengo que trabajar, ¿cómo hago? Reconciliate con lo que ves, amigate, vas a ver un montón de cosas que no te gustan, a seguir practicando, chequea cuestiones técnicas, y si tenés a alguien que te puede dar feedback, recibí siempre este feedback de la mejor manera. ¿No? Decir, che, ¿tenés algo para decirme de mi presentación? Que la otra persona sea amable, ¿no? Que te diga, sí, la verdad fue un desastre. No, bueno, un poco de amabilidad para compartir un feedback y para recibir. Está súper bueno que nos acostumbremos a tener feedback, ¿no? Y a pedirlo, a recibirlo y ser amables cuando hacemos esta actividad. Así que yo básicamente quiero que me cuenten cómo les fue, me pueden con
conectar ahí, me pueden, ¿qué palabra estoy buscando? Bueno, se me fue la palabra, ya a esta altura, ¿no? Estamos todos, se pueden comunicar conmigo y me pueden contar si pusieron en práctica estos tips y cómo les fue. Así que feliz de compartir con ustedes y espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias, Mir, muy claro todo. Gracias a todos por asistir. Nos vemos en un próximo webinar. Espero que nos puedan seguir en las redes y gracias por haber llegado hasta acá. Bueno, muchas gracias y me pueden Gracias a todos. conectar por ahí. Chao, chao.